Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Emerson Yaranga Berrocal. En este caso, con ustedes vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. Entonces, para el día de hoy está programada la clase para las 10:30. Vamos a tratar el tema de etimologías griegas y latinas. Entonces, les invito a que presten mucha atención a la parte teórica y luego nos vamos a la parte práctica vía Facebook, ¿ok? Entonces, ahí nos vemos. Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestra clase de razonamiento verbal, en este caso con el tema de etimologías griegas y latinas, ¿ok? Para ello vamos a plantear una pregunta: ¿qué es etimología? Y yo sé que algunos de ustedes ya conocen ese término, ¿no, profesor? Ya, yo conozco, muy bien. Si te darás cuenta, habla pues del origen de las palabras, ¿no? Ahora, profesor, y si habla del origen de las palabras, habría que saber también cómo es que se originan las diferentes lenguas. Claro, niño, tiene razón. Ahora, para ello vamos a referirnos un poquito a lo que es la historia, tanto el relato bíblico como la historia en sí. Ahora, si hablamos desde el punto de vista del relato bíblico, nos habla pues de la historia de la Torre de Babel. Ustedes conocerán un poquito de ello, ¿no? Donde dice que los descendientes de Noé o los hombres antiguos estaban construyendo una torre, edificando una torre para poder alcanzar a Dios. Y Dios, al ver que estos hombres pues estaban edificando casi con éxito, pero en realidad no, algunos dicen que medía unos 90 metros, otros dicen que solamente medía unos 60 metros. Bueno, el punto es que ellos querían alcanzar a Dios. Entonces, Dios, al ver esta edificación de los hombres, ¿no? Los castiga dándoles diferentes lenguas a cada uno. Entonces el punto es que cuando ellos van a querer comunicarse, porque tú sabes que para hacer cualquier actividad necesitas comunicación constante, ya no se entiende. Oye, pásame el martillo, oye, pásame esa piedra, oye, levanta esa piedra. Entonces, como que hablaban diferentes lenguas, ya no se entendían. Entonces, a partir de ese momento la gente empieza a dispersarse por toda la tierra con sus diferentes lenguas cada uno. Entonces, ese es el origen de las lenguas desde el punto de vista bíblico, ¿no? Ahora, si nos vamos a la historia un poco, hablamos también pues de una de las culturas más importantes clásicas, ¿no? Hablamos de la cultura griega y la cultura romana, ¿no? O la civilización griego-romana. Estas dos civilizaciones pues se caracterizan por aportar bastante a nuestra, digamos, a toda nuestra historia en sí, ¿ya? Tanto en el punto de vista político, tanto en el punto de vista de las ciencias, tanto ciencia, digamos, estaríamos hablando de la medicina, estaríamos hablando, profesor, de las matemáticas, ok, estaríamos hablando de la física, ok, entre otras ciencias, y también desde el punto de vista artístico, ¿no? Que recuerda que los griegos y romanos eran unos grandes artistas, tanto en oratoria, tanto en literatura, tanto en teatros, ¿ok? Entonces, aquí hay que rescatar algo muy importante. Para que ellos puedan hacer historia, para que ellos puedan hacer literatura, para que ellos puedan hacer cualquier tipo de ciencia, necesitaban una lengua. ¿Okay? Entonces, ellos ya tenían una lengua, en este caso la lengua griega, que habían, en realidad en esta cultura griega habían pues 4 lenguas importantes que más adelante lo vamos a tratar. Entonces, una de esas lenguas, que es la lengua ática, es la lengua griega más importante, que va a aportar pues términos a nuestro castellano. Ahora, si nos vamos al otro lado, en caso de los romanos también pues aportan tanto, más que nada en el ámbito político, ¿no? Recuerda que ahí estaba pues el gran Cicerón, que estaba haciendo pues todas las normas o las leyes políticas, ¿no? Pero saliendo de ese tema, nos vamos al punto de vista lingüístico, que los romanos hablaban pues en este caso el latín. Ya, y había dos tipos de latín, pues, ¿no? El latín culto y latín vulgar, que también más adelante lo vamos a ver. Entonces, esa lengua llega pues a España, ¿no? A la península ibérica, y también pues va a influenciar en nuestra lengua castellana, ¿ok? Entonces, hablando de ese punto, estaríamos hablando pues de dos civilizaciones importantes que han aportado a nuestra lengua. Es por eso que vamos a hablar hoy día de las etimologías griegas, ¿okay? Palabras que provienen de la lengua griega, y etimologías latinas, palabras que provienen de la lengua latín, en este caso de los romanos, ¿okay? Ahora, etimología en sí, el término proviene pues de dos raíces griegas. Uno, etimos, que es verdadero, y el otro que es el logos, que es estudio o tratado. En este caso estaríamos hablando de la disciplina
lingüística que se encarga de estudiar el origen y la evolución de las palabras, así como de su significación y sus formas, ¿no? Ya algunos ya lo sabían esto, pero hay que recordar que es una disciplina lingüística, ¿ok? Ahora, te hablaba hace un momento de las ramas, en este caso de la civilización o la cultura griega y la cultura romana, en este caso, ¿no? Ahora, si hablamos de la cultura griega, estamos hablando, pues, profesor, mira acá, de 4 lenguas importantes: la lengua jónica, la lengua eólica y dórica, ¿ok? La lengua ática. Ahora, profesor, ¿y cuál de ellas es la que, digamos, ha influenciado bastante? La lengua ática, pues, niño. Ahora, dentro de la lengua o de la rama itálica romana, tenemos, pues, 3 lenguas: la lengua umbro, la lengua latín y la lengua osco, de las cuales el latín se subdivide en 2 tipos de latín, ¿no? En este caso como una especie de dialectos, o podríamos decirlo, ¿no? El latín vulgar, o en este caso niveles de lengua, ¿no? El latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar estaríamos hablando, pues, ese es el latín que ha influenciado a nuestro castellano, inicialmente hablando, ¿no? Pero luego, ya casi en el barroquismo, ya gracias a los autores barroquistas de España, ya también se va a tomar términos del latín culto, ¿ok? Ahora, ahí tenemos el pequeño mapita para ubicarnos donde se encontraba, pues, la rama itálica romana, ¿ok? Y el otro lado donde se ubicaba, pues, la rama griega, ¿no? Ahí tenemos las 4 lenguas griegas y las 3 lenguas romanas itálicas. Muy bien. Ahora, profesor, ¿cuáles son las ventajas del estudio de la etimología? Primero, la comprensión del significado de las palabras. Claro, profesor, es muy importante conocer el significado preciso de la palabra, del término, ¿ok? Entonces, la etimología nos va a ayudar a entender, pues, exactamente a qué se refiere, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si hablamos de democracia, demo, que significa pueblo, y cracia, que es gobierno. Entonces, ¿qué sería democracia, profesor? Un gobierno de pueblo. Claro que hoy en día el concepto va variando de acuerdo a digamos, a la evolución de la sociedad, ¿no? Ahora, también una de las ventajas que tiene la etimología es la ampliación del vocabulario personal. Claro, conocer más términos, o te presenta una palabra nueva y tú por etimología, esta palabra, pero yo conozco, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, itis, inflamación, entonces conjuntivitis, ya entiendo, tengo referencia, ¿no? Y entonces es muy importante conocer lo que es la etimología. Ahora, también te ayuda a mejorar la ortografía, niño. Claro, profesor. Entonces tú puedes, por ejemplo, estás escribiendo una carta, estás escribiendo un testamento, una solicitud, un oficio, o un cuento, un poema. Entonces te ayuda, pues, a tener una buena ortografía, la correcta escritura de la palabra, ¿no? Ahora, y por último, te ayuda también a ampliar la correcta sinonimia, o sea, conocer el término sinónimo correcto de la palabra. Muchas veces decimos, no, profesor, en los exámenes de admisión vienen, niño, en la Católica, San Marcos, o en otras universidades, te viene, por ejemplo, una pregunta en la cual te ponen una palabra y te dicen cuál es el sinónimo. Entonces, tienes 5 alternativas, ¿ya? Y resulta que cuando tú agarras tu diccionario de sinónimos antónimos, las 5 son las claves, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque son sinónimas. Las 5 son sus sinónimos de la palabra. Entonces, profe, ¿ahora qué marco? No, es que, recuerda, no todas son sus sinónimos, en este caso, absolutos. Hay que buscar el sinónimo absoluto, el sinónimo real, ¿ok? Entonces, algunos, pues, son parecidos, o en este caso son sinónimos parciales, y tiene que ver con sinonimia por intensidad, entre otras cosas. Entonces, la etimología te va a ayudar a buscar, pues, el sinónimo exacto, el sinónimo preciso, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí tenemos algunas raíces griegas. Ok, tenemos, por ejemplo, prefijos griegos y sufijos griegos, entendiendo de prefijo como aquella parte de la palabra que se ubica antes del lexema, antes de la raíz, y sufijo, entendiendo que aquella parte de la palabra que se ubica después de la raíz, después del lexema. ¿Okay? Entonces, si hablamos de prefijos, tenemos, pues, por ejemplo, an, ex, aipo, ¿no? Lo que se muestra en la pantalla, con sus respectivos significados y ejemplos. Por ejemplo, denota negación. Por ejemplo, yo digo apatía. Profe, claro. Afonia.
en este caso, o afónico, por ejemplo, ¿no? Que no tiene o se le acaba la voz, o sin voz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, porque A es sin, pues negación. Entonces, fono sería sonido, en este caso, afónico, ¿no? Sin sonido, sin voz. Ahora, hipo, por ejemplo, debajo de, hipotermia, o sea, debajo de la temperatura, me dejo entender, ¿no? Ahora, tetra, que es 4, ¿no? Tetrasílaba, por ejemplo, tiene 4 sílabas, ¿no? El otro, por ejemplo, meta. Meta es más allá de, o después de. En este caso estaríamos hablando de la metafísica, más allá de la física o después de la física. Igualito en los sufijos griegos, ¿no? Teníamos ahí, por ejemplo, ico, relativo a, por ejemplo, clínica, ético, ¿ok? Física, ¿ok? Entonces, relativo digamos, a una ciencia, alguna actividad. Ahora, en este caso también tenemos las raíces latinas, ¿no? Raíces latinas, en este caso también prefijos y sufijos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una de las raíces, en realidad hay muchas, pero hay que conocer, por ejemplo, abs o a, que significa privación. Por ejemplo, absorto, ¿no? El otro, absoluto, ¿ok? Ahora tenemos también más abajo, por ejemplo, circum, que significa alrededor, por ejemplo, circuncisión, o otro contra, que significa enfrentamiento, en este caso, por ejemplo, contraargumento, ¿ok? Y también tenemos sufijos, algunos sufijos latinos, ¿no? Por ejemplo, a, también tenemos ai, ar, ¿ok? Entre otros sufijos que no se pueden presentar. Muy bien, eso ya ustedes van a tenerlo en la práctica que se está enviando para poder resolverlo. Ahora, aquí tenemos un pequeño ejercicio para poder resolverlo. Por ejemplo, raíces griegas. Tenemos algia. ¿Qué significa algia, profesor? Que es dolor. Por ejemplo, profesor, nostalgia. Es un tipo de dolor interno que nosotros sentimos. Muy bien. Ahora, antropo. ¿Qué es antropo? Profesor, antropo es hombre. Entonces, si yo digo antropología, el estudio del hombre, porque logía es pues estudio tratado. Biblio, ¿qué cosa es? Libro. Si yo digo biblioteca, teca, ¿qué cosa es? Almacenamiento, un archivador. Entonces, en este caso, tenemos pues lo que es la biblioteca, en este caso, o mejor dicho, el archivador de libros. Bio, ¿qué cosa es vida? Por eso viene pues la palabra biología, ¿no? Calo, hermoso, por ejemplo, una palabra con calo tenemos calidoscopio, por ejemplo, ¿no? En este caso, que es una especie de herramienta, ¿no? Ahora, cosmo, mundo, por ejemplo, podemos hablar de microcosmos o macrocosmos, ¿no? ¿Ok? O la cosmología, que es el estudio del cosmos. Ahora, el céfalo, claro, que significa cabeza, ¿no? Por ejemplo, encefalocraneal, entre otros términos que podemos sacar. Cracia, que es gobierno, y abajo tenemos demo, entonces democracia, ya estábamos hablando de eso. Cromo, que es color, por ejemplo, polícromo, en este caso que son varios colores, ¿no? Crono, que es tiempo, cronología, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entre otros, dermis, que es piel, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces en realidad hay muchos términos que podemos conocerlo, ¿ok? Ya en la práctica lo vamos a trabajar. Y también tenemos las raíces latinas, ¿no? Por ejemplo, agro, que es campo, agronomía, por ejemplo, agricultura. Tenemos también corpus, que es corporal, por ejemplo, ¿no? En este caso estaríamos hablando pues del término también lactum, leche, que significa, en este caso estaríamos hablando del término lácteo, ¿ok? Ahora, o lactar también, ¿no? Ahora el otro, por ejemplo, literae, que sería letra, pues decimos, ¿no? El profesor, quiero que me expliques de manera literal. Literal, ¿de dónde viene literal? De literae, pues, ¿no? Entonces, hay muchos términos en sí para poder explicar. Y, bueno, ya terminando este pequeño videíto, vamos a desarrollar la practiquita que se ha enviado por la plataforma Cianet. Y al mismo tiempo, después de terminar esa práctica, vamos a elaborar un pequeño diccionario etimológico con las características que ya también se ha sugerido por el Cianet. ¿Ok, chicos? Entonces, nos vamos a la plataforma de Facebook para poder resolver la práctica que ya se ha enviado, ¿ya? Y al terminar, pues ustedes comienzan a elaborar su diccionario.